Buenas tardes, yo soy María Alejandra Peralta y junto con mis compañeros Juan Pablo Colorado y Freddy Arroyo haremos la presentación del taller 1, Fundamentos Tributarios, de la materia de Legislación Tributaria 2. En la tabla de contenido veremos 5 puntos. En primera instancia, la obligación tributaria. En segunda instancia, el título preliminar del estatuto tributario. Tercero, estructuras y características del impuesto de renta. Cuarto, el libro primero del estatuto tributario. Y 5, la diferencia entre residencia y domicilio fiscal. En el primer punto se nos pide que realicemos un mapa conceptual acerca de la obligación tributaria. Por lo que en primera instancia podemos decir que las obligaciones tributarias son aquellas que se crean en el momento en que el Estado exige el impuesto a los contribuyentes. En base a la ley, el Estado tiene derecho a gravar las ganancias obtenidas durante la ejecución de la actividad y el contribuyente tiene derecho a contribuir de acuerdo con la capacidad de pago de cada uno. Las obligaciones tributarias se dividen en tres. En primera instancia, los deberes tributarios que nacen debido al vínculo obligacional entre el Estado y el ciudadano. Esta diseña y ejecuta normativas específicas, ya sean judiciales o administrativas, las cuales son tomadas por la Dirección de Impuestos. Esta surge de la cooperación que debe existir entre el Estado y el ciudadano y la obligación del tributo para la preservación del pueblo, y la manifestación política por medio del cuerpo jurídico a través de las ramas del poder público, los cuales buscan preservar el orden y mantener el bienestar de los ciudadanos. Por lo que la recolecta asertiva del tributo asegura el cumplimiento de los fines del Estado social de derecho y garantiza la correcta administración de los impuestos. Adicionalmente, el cumplimiento de estas obligaciones conlleva la estructuración del tributo y su recolecta por medio de una organización administrativa y legislativa, lo cual genera consecuencias en la estructura legal que ésta requiere debido a sus características y especiales y en los ingresos de la nación. Segundo, tenemos la obligación sustancial y la obligación formal en la materia tributaria. Por obligación sustancial se traduce al impuesto de pagar, a la obligación de pagar el impuesto por medio de un hecho generador, el cual establece la obligación sustancial de pago, el cual se formaliza en el momento en el que el ciudadano efectúa en los términos ya determinados el pago a favor del Estado en los diferentes órganos y divisiones administrativas o políticas. Por otro lado, tenemos la obligación formal, la cual se traduce a la obligación de presentar el impuesto. Esta consiste en la presentación de la declaración del impuesto por medio de los mecanismos mencionados en la ley conforme a los requisitos predispuestos. Cabe resaltar que ambas son iguales de importantes, sin embargo, se presentan sanciones independientes y regímenes de responsabilidades diferentes. Presentan una relevancia particular que se puede exigir de diversas maneras o traer como consecuencia un proceso de sanción o fiscalización, por lo que las dos forman parte vital de las normas impositivas de la ley colombiana. Y finalmente tenemos el nacimiento y la extinción de la obligación tributaria. En base al numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política, los deberes de la persona y del ciudadano es contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad, teniendo en cuenta la capacidad económica y el principio de progresividad, por lo que se da el nacimiento de la obligación tributaria, ya que el deber constitucional de contribuir a las cargas del Estado corresponde a los contribuyentes o responsables directos del pago de tributo, por lo que esta se produce con la realización del hecho generador o hecho imponible por el sujeto pasivo. Y por otro lado, tenemos la extinción tributaria, la cual es la desaparición de la relación jurídico-tributaria entre el sujeto activo, el cual es el Estado, y el sujeto pasivo, el cual es el contribuyente o responsable o usuario aduanero. Por lo que tenemos dos formas que se pueden dar. En base al capítulo 3 del título séptimo del libro quinto del Estatuto Tributario, la extinción de la obligación tributaria se da por solución o pago, compensación, anulación o prescripción, teniendo presente que la aceptación de la dación es el pago de la potestiva y en consecuencia esta debe depender de las condiciones favorables de comerciabilidad, veniabilidad y de costo-beneficio, ya que si cualquiera de estas tres resulta adversa a los intereses de la entidad, es obligación del funcionario público abstenerse de aceptar lo que sea susceptible de causar el detrimento patrimonial. Por otro lado, tenemos el Código Civil, el cual nos dice que la extinción tributaria se da por la innovación, la transacción, el mutuo acuerdo de las partes, la confusión, la condición resolutoria, la nulidad, la rescisión o la pérdida de la cosa. Bueno, acá a continuación pasamos a nuestro siguiente punto, pues es el punto número 2 que nos habla acerca del título preliminar del Estatuto Tributario. El título preliminar del Estatuto Tributario nos habla de solo 4 puntos, 4 artículos. En primera instancia, el artículo primero habla del origen de la obligación sustancial. Nos dice que este surge al realizarse el presupuesto o presupuestos previstos en base a la ley como generadores de impuesto y se tienen por objeto el pago del tributo.
El artículo 2, los contribuyentes, los cuales se consideran responsables directos o contribuyentes del pago del tributo, aquellos sujetos respecto a quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial. El artículo 3, para efectos del impuesto de timbre, se consideran responsables aquellas personas que sin estar en calidad de contribuyente deben contribuir con estas obligaciones por disposición de la ley. Y finalmente el artículo 4, el cual nos habla de unos sinónimos. Para el impuesto sobre las ventas se considera sinónimos los términos contribuyentes y responsables. Encontramos los elementos del impuesto sobre la renta: sujeto activo, pasivo, tarifas, hecho generador y base gravable. En el sujeto activo encontramos que el Estado establece facultado en la Constitución y en la ley, satisfacer necesidades públicas y sociales, así como financieras y políticas, de acuerdo a que es una obligación de las personas y ciudadanos contribuir al financiamiento del gasto de inversión del Estado. Encontramos un ejemplo: la reforma tributaria que buscaba la igualdad y la justicia social en la ley 2277 del 2022. Los sujetos pasivos se les atribuye, de acuerdo a la ley, el pago del tributo, y son los que generan el hecho generador, convirtiéndose en personas naturales y jurídicas que pagan el monto que el Estado ha establecido. De igual forma, se les atribuye el hecho imponible de un beneficio al cual tiene una capacidad de contribución, identificándose por la atribución. Existen sujetos pasivos potenciales, que son los obligados por la ley sustancial a pagar una prestación, como las sociedades físicas y jurídicas. Ejemplo, de acuerdo a la declaración de renta 2022, quien tiene un patrimonio superior a 4.500 VT se ve obligado a realizar el pago. Encontramos las tarifas, que pueden ser fijas, proporcionales y progresivas. Fijas, monto fijo sin consideración a su base, presentan mayor modernidad al fijar valores más justos y mayor rendimiento. Y proporcionales, un ejemplo, que generan equidad y rendimientos progresivos. Ejemplos de las tarifas: encontramos uno de estos. De igual forma encontramos ejemplos de tarifas: personas jurídicas como empresas hoteleras, que tienen una tarifa ya establecida, y contribuyentes de régimen especial. Ahora, el hecho generador. En el hecho generador surge el hecho imponible en el impuesto de renta, y más aún en la realización jurídica de la misma, que configura el hecho generador al encauzarse en la materialización de la obligación tributaria. Para mayor claridad, al generar un intercambio de bienes o servicios, se obtiene ingresos de intercambio comercial, que crea el hecho generador de la obligación tributaria, la realización de la renta supedita a la recuperación del costo y gasto y la garantización del ingreso. Encontramos de igual forma ejemplos: obtener ingresos susceptibles a incremento del patrimonio por actividades comerciales, industriales o de servicio, prestaciones de servicios, arrendamientos o subarrendamientos. La base gravable: encontramos que es la unidad de medida monetaria en la que se aplica una tarifa, que nos indica un valor monetario del crédito fiscal o monetario. Para mayor claridad, es el monto de riqueza que se obtiene en un periodo de tiempo, que a su vez es depurada de acuerdo a la normativa tributaria. Existen dos formas de base: existe la ordinaria depuración de renta y sistema de renta presuntiva. Actualmente la renta presuntiva, pues de acuerdo a las reformas, no se está aplicando, pero se explicará para tener claridad. El sistema ordinario de depuración de renta, encontramos que esta se basa en restarle los ingresos realizados en el año a un periodo gravable, las rebajas, devoluciones y descuentos. Esto nos da los ingresos netos. A los ingresos netos le descontamos los costos imputables a los ingresos, como da como resultado la renta bruta. A la renta bruta se le resta los descuentos de deducciones para obtener la renta líquida, y a la renta líquida se le restan las rentas exentas para obtener la renta gravable. Encontramos aquí la renta presuntiva, que es la que se explicará, pero pues no, actualmente eso se usa, en la cual en el patrimonio del contribuyente debe generar una rentabilidad mínima, y por la cual se obliga, se llega a generar una renta presuntiva inferior, se debe liquidar y pagar el impuesto de renta. Ejemplo de base gravable: encontramos. Buenas tardes, compañeros, profesor. Dando continuidad a la exposición, entonces tenemos aquí las disposiciones generales del primer libro del Estatuto Tributario. Entonces está compuesto por el artículo 5 de impuestos de renta y complementarios, el artículo 6 de impuestos no declarantes. Tenemos aquí el sujeto pasivo. Pues tenemos que recordar que el sujeto pasivo pues es el responsable de realizar el tributo. Tenemos aquí el artículo que está compuesto por el artículo 7: las personas naturales están sometidas al impuesto. El artículo 8: los cónyuges se graban de forma individual. El artículo 9: los impuestos a las personas naturales residentes y no residentes. Tenemos el artículo 10, que es el que nos indica entre sus tres parágrafos quiénes son residentes y quiénes no. Tenemos el artículo 11: bienes destinados a fines especiales. Tenemos el artículo 12: sociedades, entidades sometidas al impuesto. Tenemos el artículo 13: sociedades limitadas y asimiladas. Tenemos el artículo 14: que las sociedades anónimas y asimilan están sometidas al impuesto. Tenemos el artículo 14.1: efectos tributarios de la función de sociedades. El 14.2: efectos tributarios de la escisión de sociedades. Y el artículo 15, que fue derogado. El artículo 16: entidades contribuyentes. El artículo 17: los fondos de fondos públicos y Telecom son contribuyentes.
El artículo 18, que son los contratos de colaboración empresarial, artículo 18.1 de fondos de inversión de capital extranjeros, el artículo 19, contribuyentes de régimen tributario especial, el 19.1, retención en la fuente sobre rendimientos financieros a cargo de contribuyentes de régimen tributario especial. El 19.2, que tratamiento tributario de las cajas de compensación, el 19.3, otros contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, el artículo 20, las sociedades y entidades extranjeras son contribuyentes, y el 21, artículo de sociedades extranjeras. Aquí tenemos los no contribuyentes, entonces a partir del artículo 22, las entidades no contribuyentes, el artículo 23, entidades no contribuyentes declarantes, y el 23.1, que son contribuyentes a los fondos de capital privado, los fondos de inversión colectivo y otros. Y el 23.2 no son contribuyentes de los fondos de... Acá tenemos los ejemplos. Entonces, los declarantes, ¿quiénes son los declarantes? Las cajas de compensación familiar, los fondos de empleados, los no declarantes, entonces las empresas de transportes aéreos o marítimos sin domicilio en el país, y los asalariados, quienes se les eliminó la declaración tributaria. Tenemos los contribuyentes, entonces las personas naturales colombianas o extranjeras que cumplan los requisitos, o las empresas, personas jurídicas. Y tenemos los no contribuyentes, que son los fondos de inversión de capital extranjero y la Junta de Acción Comunal. Tenemos aquí la diferencia entre residencia fiscal y domicilio fiscal. Entonces, la residencia fiscal hace referencia en el artículo 10, donde nos da tres literales, quienes cumplen con esos requisitos tienen obligación de tributar, y el domicilio fiscal pues hace referencia a una dirección física que el contribuyente le brinda a las autoridades. Aquí tenemos las implicaciones, tenemos aquí la residencia para efectos tributarios, tenemos aquí los casos resueltos, justificados, tenemos las conclusiones, las referencias, y esta fue nuestra intervención. Muchísimas gracias.